RTP. Abogada y activista por los derechos humanos de las mujeres, doctora en ciencias sociales, abogada por la Universidad Internacional SEC. Con ella vamos a dialogar sobre la situación de las mujeres en el régimen de Irán. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación. A propósito de lo que sucede en Irán en estos momentos, es importante y relevante hablar la situación de las mujeres bajo el régimen islámico y bueno, hoy por hoy en la situación de conflicto armado en la que se encuentra. Doctora, quisiera iniciar consultándole, ya hay un nuevo sucesor, y es el hijo de Ali Khamenei. ¿Qué tanto podría cambiar la situación al interior de Irán, sobre todo para las mujeres? Claro, sí, Mojtaba, el hijo de Khamenei. A ver, recordemos que Irán es una teocracia. Actualmente se sigue rigiendo bajo las mismas normas, bajo las mismas normas. Eso implica que la Constitución y las leyes que están contempladas y cuya matriz central de pensamiento es el Corán, sigue en vigor. Entonces, lo que hicieron es aplicar el artículo 111 de la Constitución iraní, que señalaba cómo se debe elegir el líder supremo, y así es como lo han hecho. Es un golpe, fue un golpe más bien dicho, lo que sucedió hace alrededor de 9, 10 días con la muerte de Ali Khamenei. Por supuesto que sí, o sea, que ahora existe un líder supremo, es aplicar las normas mientras se va debilitando un sistema. No es que podemos pensar que de la noche a la mañana va a caer un régimen que estaba instaurado 47 años en el poder y que sobre todo ha sido pensado y ha estado establecido de la manera en la que está para momentos como estos. O sea, Irán con su teocracia se preparó para un momento como este y trabajó 47 años para esto, ¿no? Pensemos que las cosas directamente de un momento a otro van a cambiar porque cambia el líder supremo, no, pero que se debilitan, porque recordemos, ¿sí? Recordemos que en Irán, aparte del líder supremo, también está la Guardia Revolucionaria, y la Guardia Revolucionaria controla la seguridad, la economía, el aparato militar, sobre todo en su gran parte. Luego está un consejo también de clérigos y hay distintas estructuras y capas de poder. Entonces, la situación de las mujeres actualmente en Irán, hoy por hoy, sigue siendo, por un lado, a nivel legal sumamente cruenta, y por otro lado, las situaciones de guerra en las que se encuentran hacen que obviamente sus situaciones sean difíciles, porque ser mujer en Irán implica ser sujeto de segunda categoría. Pero pese a que no hemos tenido comunicación con nuestros familiares, yo soy ecuatoriana iraní, toda mi familia está en Irán, bueno, la gran mayoría de mis familiares están en Irán, y no hemos podido hablar con ellos aún, pero de la información que tenemos, las últimas imágenes que hay es de la gente no saliendo a la calle a gritar en contra del actual líder. ¿Por qué? Porque simplemente les van a disparar y meterles un tiro en la frente, pero están gritando Mahbar Mojtaba, que significa muerte a Mojtaba, ¿no? El actual líder, desde sus ventanas. La gente está gritando desde sus ventanas. Según encuestas independientes, el 80% de los iraníes está en contra, ¿sí? Está en contra del régimen, y si es que el 80% de esta data, según las encuestas independientes, así lo indica, pues claramente el dato sería mayor. ¿Por qué? Porque la gente tiene terror de hablar, porque hablar en contra del régimen implica un delito que te puede llevar incluso a la muerte, como es el caso, ¿no? Estimada Sugand, si comparamos esta operación en marcha con la que se dio en Caracas hace poco, ¿no? Porque la prensa norteamericana reporta que Trump pensó en repetir la fórmula que utilizó en Venezuela, solamente que en esta ocasión había otro actor, que era el Estado de Israel, en juego, ejerciendo presión. Pero cuando los estadounidenses sobrevolaron Caracas, no despegaron los aviones venezolanos, Irán contraatacó. Lo de Venezuela no derivó en una guerra. Ahora vemos una guerra en la región, alrededor de Irán y dentro de Irán, no con botas en el terreno, pero sí, digamos, utilizando misiles y utilizando drones. El pueblo iraní en su mayoría está en contra de este régimen, como la mayoría del pueblo venezolano está en contra del chavismo, y sin embargo ambos países han visto por años manifestaciones que han sido reprimidas de forma sangrienta, que no han llevado a ningún lado. Y la diferencia, otra vez, es que se logró instalar a una Delcy Rodríguez, que ahora habla de Estados Unidos como un amigo en Venezuela, pero aquí está el hijo de Ali Khamenei,
como nuevo líder supremo, hombre de la línea dura, ¿verdad? Que parece ser una señal de que las élites del régimen no van a negociar, no quieren negociar y seguirán en la lucha. En todo esto, entre todo esto, uno de los objetivos, digamos, quizá no de Washington o de Tel Aviv, pero sí de quienes apoyan la intervención, es liberar a las mujeres de Irán. Pero en estas operaciones han bombardeado un colegio y han muerto decenas de niñas. ¿Vale la pena esta intervención? Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta, es muy acertada. No es comparable lo de Venezuela y de Irán, si bien es cierto, se dan bajo elementos sumamente comunes, pero no es comparable. ¿Por qué digo que no es comparable? Es una cuestión estratégica de Estados Unidos, esto es un criterio mío. ¿Por qué primero va con Venezuela? Porque las reservas que va a tener de petróleo a propósito del posterior cierre del estrecho de Hormuz, que va a suceder seguramente en las próximas semanas, obviamente es una estrategia del gobierno de los Estados Unidos. No es que fue de gratis, que primero fue con Venezuela y luego fue con Irán. No, por supuesto que no. Era todo un plan estratégico, a sabiendas que en Venezuela se iba a poder tener esta sinergia impuesta o no con Delcy Rodríguez, por ejemplo, cosa que no puede pasar en Irán, ¿por qué? Porque la estructura de poder es completamente diferente y porque te estás enfrentando a una teocracia, es otra cuestión, y sobre todo quienes la apoyan tienen un chip metido en su cabeza que quienes mueren a favor de la religión o a favor del líder supremo pues están siendo mártires. Es completamente diferente. Entonces, el respaldo que tienen, ¿sí? Que tienen en este caso la teocracia iraní para con el mismo pueblo que les respalda es sumamente mucho más fuerte que el que tiene Venezuela en sus propias estructuras de poder. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la gente pues, no tiene la ideología, que sí entiendo que quienes están a favor del chavismo y tal tienen una línea fuerte, pero no es comparable a la que sucede en Medio Oriente ahora. Obviamente esto es un plan estratégico y ahora el hecho de que Moshtaba asuma el poder, eso no significa que no hay un debilitamiento en el régimen. A diferencia de Venezuela, en Irán sí existe una posibilidad de un líder de transición que es Reza Pahlavi, el hijo del Shah de Irán, ¿sí? Del rey de Irán que salió pues hace 50 años a propósito de la revolución islámica. Entonces la situación es completamente diferente. Doctora, además tampoco podemos esperar, esperemos, solo le contesto esa parte, tampoco podemos esperar que sea exactamente igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia persa es una historia milenaria que lo que está pidiendo es que se regresen 1400 años de poder. Entonces hay cuestiones comparables, pero no es lo mismo. Doctora, y usted dice algo bastante importante que yo lo veía en las noticias internacionales y cómo se generaba pues también el análisis sobre Mojtaba Khamenei dentro de esta elección. Es alguien que le toca asumir, pero no es alguien que estaba designado favorito para asumir. Primero por su edad y segundo porque no se quería que se dé como una sucesión por herencia, ¿no? Correcto. Entonces, dentro de este contexto también le voy a poner algo más. Estados Unidos ha dicho, el presidente Trump ha dicho que quien gobierne Irán tendrá que también contar con su venia. ¿Cómo se configura todo esto? No, a ver, Trump puede decir lo que quiera, ¿no? Ajá, estamos hablando de Donald Trump, de un sujeto que incluso fue Twitter, se peleó con Twitter y lo sancionaron en Twitter. O sea, Donald Trump dice muchas cosas, pero no son así del todo, ¿no? No son así del todo. Entonces, que quien esté en el poder va a tener que tener la anuencia de Estados Unidos. Bueno, él lo puede decir, pero repito, no es lo mismo que la operación que sucedió en Venezuela, porque ellos... en Venezuela se llevaron, pónganle el adjetivo que sea o el verbo que sea, al presidente electo, entre comillas, en ese momento, y quien tenía que asumir era Delcy, y empezaron a generar las alianzas y demás. En el caso de Irán, no. Entonces Mojtaba asume, pero ¿quién en su momento tendrá el apoyo de Estados Unidos y tal? Será la persona de transición, pero no con el actual régimen. Estados Unidos, Israel y demás, y los países que apoyan, y la misma gente en Irán, no está apoyando el régimen actual. Lo que está sucediendo ahorita aquí es aplicar la propia constitución, aplicar las propias leyes para poder sostener un régimen que está completamente debilitado. Los líderes, las cabezas, las cúpulas están cayendo. Entonces, lo que sí va a suceder ahora es que se van a empezar a fraccionar a nivel interno,
¿sí? Porque como les digo, allá no solamente tienes una cabeza de líder supremo, sino también la Guardia Revolucionaria, los clérigos, los tecnócratas. Entonces, entre ellos se van a empezar a fraccionar. Eso sucederá en las próximas semanas, del próximo mes, y cuando entre ellos empiecen a pelear por el poder, finalmente se podría hablar de una suerte de transición, y que incluso esto podría costar meses. Estados Unidos no le conviene una guerra así, no le conviene quedarse tanto tiempo, incluso no tiene el permiso del Congreso para quedarse tanto tiempo. Sin embargo, no podemos ser ingenuos y pensar que porque cae el líder supremo en Irán las cosas ya cambiaron, y que Trump o Israel van a pactar o van a generar algún tipo de conjetura con los actuales líderes religiosos. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar efectivamente es que va a haber una transición, pero ¿con quién? Con Reza Pahlavi. Trump dice que no, que le cae bien Reza Pahlavi, que no sé qué, pero es evidente que saben, ¿sí? Y que quienes están al tanto y quienes están siguiendo la situación de esta guerra en Irán, saben que el único personaje con legitimidad, por un lado de la diáspora y por otro lado de los iraníes de la interna, es Reza Pahlavi. Entonces, en algún momento Trump, con quien va a pactar, o con quien, o con la anuencia o la venia, a quien se la va a dar, agradeciendo en este caso, cuando en realidad no sería el todo necesario, pero bueno, eso es análisis de otro costal. Esa Reza Pahlavi no se está refiriendo, o no estamos pensando en Mojtaba. Mojtaba es una figura y punto. Como pudo haber sido Mojtaba, pudo haber sido cualquier otro. El punto es que él está heredando por cuestiones de sangre, como bien usted lo señala. Entonces, la situación en Irán es mucho más compleja a propósito de la teocracia que se vive allá, pero no podemos ser ingenuos. Ahora bien, ¿el régimen así como está se va a poder mantener? No. Okay. Hay parte de la policía que es Basij, que son uno de los más sanguinarios y los más fuertes en su momento, están empezando a escapar, porque saben que escapan, o negocian o se mueren. No hay más. ¿No? Y bueno, no sé si tengo tiempo, pero a propósito de lo que sucedió decían en la escuela, sí, lo que me habían preguntado de las niñas. Eso es data falsa, ¿no? Que hay que analizar. Esa es información de una escuela de Kabul. Kabul está en Afganistán, ¿sí? Y que sucedió hace años atrás, y que el medio español que lo sacó en su momento, pues ya se retractó. Y obviamente pidió las disculpas del caso y demás. Pero ¿por qué salió esta noticia a relucir? Porque efectivamente, sobre todo las líneas de izquierda y ciertos grupos también feministas manejan la comunicación, no iban a apoyar lo que sucede en Irán, a propósito que dicen que la situación de las mujeres en Irán, mujer, vida y libertad, de los movimientos que hay allá, no se pueden liberar igual matando niñas, etcétera. Pero recordemos que el propio régimen iraní en el 2022, y eso sí está documentado, y eso sí es cierto, envenenó en escuelas, envenenó a las niñas que salieron a protestar, y las niñas que en videos estaban apoyando a Mahsa Amini en el 2022 a propósito del velo. Envenenó a sus niñas en las escuelas. Repito, eso no me estoy inventando, esa es data que existe, eso no es noticia falsa, y es un gobierno que a lo largo de la historia ha considerado que las mujeres son seres humanos de segunda categoría, que las niñas son penalmente responsables. Desde los 8 años, 9 meses se pueden ir a las cárceles por no usar bien un velo en las escuelas, donde han golpeado durante 47 años a las niñas, sangrando. Ahí está data, videos donde sangran sus narices, donde sangran sus bocas. ¿Por qué? Por no usar de forma correcta el velo. Entonces nadie pide que no exista la religión musulmana, por supuesto que exista, pero que exista la libertad de culto para quienes queremos usarlo, podamos usarlo, y quienes no. Hay otra lista de cuestiones en contra de las mujeres que están a nivel normativo, entre ellas que las mujeres solamente pueden recibir el 50% de la herencia, que el cuerpo de una mujer incluso muerto vale la mitad que la de un hombre. ¿Por qué? Porque en Irán hay una cosa que se llama dinero de sangre, es decir, que se puede pagar una fianza por ciertos delitos, entre ellos el homicidio. Pero se puede pagar una fianza por el homicidio, pero cuando el cuerpo es de una mujer, pues vale la mitad, ¿no? Vale la mitad. Un testimonio de una mujer. La degradación del Estado por ser mujer, que es lo condenable. Doctora, le agradecemos muchísimo, el tiempo se nos ha ido y no ha sido justo con nosotros. Definitivamente este tema es muy apasionante, preocupante también, y bueno, según lo que nos ha contado, podemos concluir que debido al debilitamiento de un régimen teocrático, lo que le va a tocar a las mujeres es seguir resistiendo hasta pues llegar a derrocarlo de manera
final. Gracias por habernos acompañado, ha sido muy amable por traernos esta realidad y también por sacar a relucir fake news que trascendieron en este conflicto. Que tenga buen día, profesor. Gracias. RTP